Estamos grabando este contenido respecto a la figura de Rain Man, ya que últimamente hemos visto que muchos temas de conspiración se están volviendo mainstream. Sin embargo, este es uno de los temas más antiguos del internet clásico que han pasado desapercibidos. E incluso este video que voy a mostrar, creo que es uno que fue subido como hace más de, no sé, como 14 años y ya no lo encontré en YouTube. Y era un video que yo de vez en cuando revisaba para ver cómo reaccionaba la gente a lo largo de los años, pero ya no lo encontré. Me tuve que ir a unos tube alternativos para poder hallarlo y creo que es este, porque medio lo estuve viendo y recordé que era parecido a ese que posiblemente hayan eliminado. ¿De qué se trata esto de Rain Man? Se trata de este culto, de esta idolatría que ha impregnado la música, y hay que entender que las fuerzas demoníacas, tanto angélicas, siempre operan con instrumentos. De hecho, cronológicamente en la Biblia, cuando se describe la creación de Lucifer como un ángel bello, creo que es ahí cronológicamente, no al nivel literario, donde se menciona de que habían instrumentos al momento de que estaban creando a este ángel. Una interpretación personal que yo tengo, no es como que sea una doctrina en la que yo firmemente creo, solo es algo interesante que pensar, y viendo las evidencias me parece bastante lógico, es que al momento de la expulsión de Satanás del cielo a la tierra, él no se fue solo, se llevó a otros ángeles, pero también se llevaron carros, naves, que ya se imaginan qué podemos interpretar a raíz de eso, y a la vez se llevaron sus instrumentos. El diablo se llevó su disquera, su consola, su guitarra, su batería. A lo que me refiero es de que la música, que es el sonido, que a la vez es la palabra creadora, tiene un poder tan fundamental de que la magia opera dentro de esta, y hay influencias que pueden ser demoníacas. Y es bastante curioso cómo vemos diferentes artistas ocupando el nombre de Rain Man, y siempre relacionado a lo mismo. Vamos a poner este video que hable por sí solo y vamos a hacer un análisis de las cosas que vamos encontrando. Nuevamente, esto fue subido, si es el original, este video fue subido casi hace 2 décadas. Para que entiendan en qué contexto esto estaba escrito. Dice: por ahora, seguro han escuchado y estarán conscientes de algo bastante extraño está sucediendo. Artistas musicales están ocupando mucho la palabra Rain Man, Umbrella, Ella, Illuminati, New World Order en sus canciones, y está volviéndose cada vez más disperso y común. Como pudieron ver y darse cuenta, el comentario anterior dice: estas palabras están siendo más comunes en el vocabulario de la masa. Y algo que ocurrió, yo me acuerdo muy bien cuando nosotros, Martín y yo, teníamos como 17 años. Nosotros siempre hemos sido muchachos de internet, o sea, hemos estado en 4chan, en Twitter, en Reddit desde muchísimo tiempo antes de que se volviera mainstream, popular y toda esta, que cualquier persona puede entrar y lo superficial, no. Y blogs alternativos, lo que es la D-Web, la verdad sí somos friki del internet. Y nosotros nos acordamos que para el tiempo del 2016, 2015, para esa época, nosotros ya andábamos investigando lo que hasta ahora se volvió popular, y nosotros tenemos conversaciones de hace 7 o 8 años atrás donde decimos: cuando esto caiga en las manos de la media, se va a tergiversar tanto que se va a volver meme. Estamos hablando de lo sucedido, como por ejemplo no voy a decir nombres, pero ustedes saben de los billonarios que estaban en su jet privado llevando personas, que eso se llama trata de personas, trata de blancas, a un lugar específico donde eran utilizadas sexualmente. Entonces nosotros ya sabíamos los códigos, las referencias que estas personas usaban para los menores de edad o las muchachitas, etcétera.
hace 8 años atrás. Y nosotros hace 8 años atrás, de hecho, hicimos la investigación en nuestras conversaciones de que dijimos estas referencias cuando se vuelvan memes, cuando se vuelvan popular, se va a normalizar, se va a volver un chiste, se va a volver una irrelevancia, o sea, ya no va a tener el daño a la sociedad que se le hizo justicia. Fíjate que hay una canción de reggaetón que se llama Illuminati, que dice Illuminati, Illuminati, Illuminati. Yo entiendo ya cuál es el motivo, el marketing a través de eso o la intención. Sé que incluso uno como artista puede pensar, voy a decir eso zarpado, y aparte porque como eso está muy relacionado con el mundo de los artistas, como que da otro tipo de vibra, pero sí es una ridiculización si vos lo comenzás a trazar con la historia de los Illuminati, que son los iluminados de Baviera, Adam Weishaupt. Es como que algo tan complejo y crucial de la historia, al final ha terminado siendo otro producto de consumo y que muchas personas repiten o interpretan de manera ignorante, pero hasta cierto punto como que eso es parte de la narrativa que estos grupos intentan que las personas tengan. Continúa, por favor. No, y no solamente como lo estás diciendo en el sentido de que se vuelva parte de nuestra regularidad, sino que sea un estilo de vida aspiracional, pertenecer a un grupo elitista. Por ejemplo, como acabamos de mencionar el ejemplo anterior de los billonarios, no me interesa si estoy haciéndole un daño a la sociedad o un daño al ser humano. Quiero vivir esa experiencia del 0.0001% de la población humana. Entonces, yo creo que una de las mejores referencias que puedo utilizar como concepto es La Ventana de Overton. Podemos ver Raymond se ha venido utilizando durante muchos años atrás en muchas canciones, en películas. Recientemente una que se volvió muy popular es Hereditary. Explícitamente Raymond es el demonio de la riqueza, de la abundancia. En esta película hacen un ritual donde sacrifican a toda una familia, específicamente a los hijos, para poder cederle el cuerpo, cederle obviamente son demonios, son espíritus, pero en esta película lo muestran a lujos muy detallados de que estas personas sí están dispuestas a sacrificar a sus propios hijos por las creencias e ideologías satánicas que tienen. Y esta película yo la he visto, ya la veo no común, no debería ser así porque es muy fuerte, muy satánica, pero volvemos a lo mismo. Nos están dando este tipo de producto como consumo normal, que la mente lo va a relacionar como es normal, hereditario, sí. Raymond, sí. Creo que en inglés eso se le conoce como negative printing, que es como, nuevamente, cuando está la ley está la trampa. O sea, cuando hay algo de la realidad también hay una trampa que trata de enmascararlo. Muchas veces siento de que los artistas meten estas cosas porque están en nuestro inconsciente colectivo y de alguna manera reaccionamos a eso. Me hace pensar también en la serie True Detective, de que en la temporada 1, a medida en que van profundizando, te vas dando cuenta que hay un componente ocultista, esotérico, que relaciona a personas de poder y que salen simbolismos relacionados a este Raymond y un tipo de rituales que tiene que ver con todo esto de los infantes. Y en la criminología, casos así de sectas satánicas o de brujería existen por montones. Ya una rama en sí de investigación, los mismos detectives pueden reconocer patrones cuando se trata de un crimen normal o cuando se trata de un crimen de tipo secta. Vamos a empezar. Aquí son una lista de canciones mainstream donde siempre están hablando de estas referencias.
Ok, dicen que los videos están llenos de bastante simbolismo masónico, el ojo de la providencia, la pirámide, los colores blanco y negro. Muchos de estos símbolos tienen un principio religioso, pero con el tiempo han sido usurpados por otras organizaciones de poderes. Le vamos a dar play. Es otro tipo de religión básicamente, pero eso es lo que hace el mal. El mal no crea, solo distorsiona. ¿Quién es Raymond? Ok. Quiero añadir al comentario que hizo Martín sobre el mal no crea, el mal distorsiona, y podemos ver, por ejemplo, en las tribus pasadas, por ejemplo en Egipto, podemos ver en Grecia, podemos ver en Roma, podemos ver en todas estas civilizaciones antiguas, de que siempre existe Iris y su hijo, que es básicamente la representación de la Virgen María y Jesús. Y entonces uno dice, no, pero es que siempre ha existido. No, la idea de Jesús y María, o María y Jesús, desde que Adán, el ser humano, pecó, se nos dijo de que iba a venir nuestra salvación a través de el Mesías, de este ser que iba a ser parte divinidad y parte humana. Entonces, desde que se dispersaron las tribus, las civilizaciones aquí en Babilonia, con la Torre de Babel, todas ellas se llevaron esta referencia y crearon estas referencias, pero a sus nuevas culturas y sus nuevas versiones demonizadas, satanizadas, que podemos ver que en África tienen a una madre negra representando más que a la Virgen, creo que a brujería. Sí, hay uno en el vudú. En el vudú hay una que tiene una herida negra aquí en la cara y es básicamente una deformación de la Madonna con el niño Jesús. Y como vos decís, la maternidad fue una institución por Dios, pero los humanos le dieron una idolatría. Lo que se ve con la Madre de Dios y Jesús no solo es una veneración, pero el punto es la encarnación, es Cristo. No es directamente hacia la maternidad, mas sin embargo la maternidad forma algo importante y creado por Dios, y sí, hasta cierto punto sí merece que uno vea esto como algo bello, algo profundo. La tradición se ha encargado de preservar el legado de María como Madre de Dios por algo, mas sin embargo la diferencia está en los frutos, la manera, en la adoración. Esa es la diferencia que muchas veces se dan entre los íconos y la idolatría, entre los íconos y los ídolos, que es la manera en cómo se adoran a estas ideas. Aquí no estamos adorando a una idea, estamos primero ni siquiera adoración, es veneración. Se está venerando algo factual, y en todo caso se adora a Cristo porque es Dios, y eso es lo que uno está primando, la encarnación, y fue un hecho totalmente histórico, no es algo totalmente ideológico, cultural, que encima tiene métodos de adoración que son totalmente antinatales, totalmente satánicos, se podría decir. No more marshmallows. What the fuck is you talking about right now? Dice, my soul is possessed. No tiene eso. By this demon, my new name is Raymond. Seguro el mae va a poner la letra después. No te preocupes. For the rainy day, Rain Man is back with Little Miss Sunshine. Este video de Umbrella, uno de los videos con mayor contenido ocultista, hay mucho simbolismo y creo que es uno de los clásicos del mundo de la conspiración. Hay triángulos, cosas blanco y negro, ojos,
la letra. Umbrella, you stand under my umbrella. Mira, quiero hacer un comentario, la verdad. Espero que esto llegue eventualmente. Sí, lo van a terminar viendo muchas personas, pero no ahora, la verdad. Este video que nosotros estamos grabando va a ser como el video que estamos viendo. A los próximos 10 años van a decir, wow, ese video de esos dos muchachos ya lo habían dicho anteriormente. Sí, mira, muchas de las personas que están en esta industria están trastornadas, están traumadas. Para llegar a ser exitosos, la verdad hay que dañarnos el cerebro, la verdad hay que de cierta manera trastornarnos para poder aguantar el desvelo, para poder aguantar el dolor, para poder aguantar todo eso. Y cuando una persona está logrando conectar con más personas y no han sanado esos traumas, por ejemplo, una persona que tiene heridas emocionales con la madre va a tener un alcance cuando ya tenga éxito con las mujeres a través de ese trastorno. Entonces, muchas de estas personas, no precisamente el artista, hay un ejemplo que yo voy a darle de Messi. Messi fue colocado como la cabra. La cabra puede estar representado en el aspecto simbólico satánico como Baphomet, como etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que Messi sabe qué significa Baphomet? Evidentemente no, pero la persona encargada del proceso creativo, del marketing, las personas encargadas de las campañas, las personas encargadas de la ideología que se está plasmando, probablemente sí, nosotros sabemos muchas cosas de esto, de simbolismo, de cosas esotéricas, de cosas de ocultismo. Entonces, para nosotros es muy fácil reconocerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que muchas de estas personas, no el artista precisamente, pero sí las personas que se encargan de los escenarios, que se encargan del diseño, de la ropa, probablemente esta canción ni la escribió Rihanna, la escribieron 15 compositores que busquemos la identidad, la etnia, tienen muchas cosas en comunes con todas las discografías y decir, ok, le escribió a Rihanna, le escribió a Jay-Z, le escribió a Eminem, le ha escrito a Daddy Yankee, le ha escrito a esta, y ¿qué tienen en común? Y veamos la letra en común. Entonces nosotros podemos decir, estos brothers que pertenecen a una secta, pertenecen a una ideología esotérica, pertenecen a una ideología a un tipo de práctica que va en contra, no sé, de los valores del cristianismo de Jesús. Entonces, no estoy hablando del artista, estoy hablando de lo que está detrás del artista, de la industria detrás del artista, a quienes adoran. Podemos ver Hollywood. Brad Pitt es un actor, yo lo contrato y él actúa, pero yo montando el escenario, por ejemplo, Tarantino, todas las películas de Tarantino muestran los pies, pero vámonos a alguien que esté trastornado, por ejemplo, los de A24, que le gusta mucho el terror psicológico, el terror Ari Aster. Veamos las películas, esos son los mejores ejemplos de Hollywood y el satanismo. Y no estoy diciendo que sean satánicos, le estoy diciendo que su obra, sus trastornos, su manera de ver el mundo, su proyección no está alineado a los valores del cristianismo. Y la palabra de Dios dice que en este mundo solo existen dos amos: o eres esclavo de Dios o eres esclavo del mal. O siervo de Dios o esclavo del mal. Y no estoy diciendo esclavo precisamente del diablo, ellos le rezan al diablo, no. Pero ser esclavo de nuestra carne es ser esclavo de la tierra, y ser esclavo de la materia, y ser esclavo de el príncipe de este mundo, que ahí sí dice la palabra de Dios que es Satanás. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque las personas van a decir, pero Rihanna no es satánica, tiene una familia, y sí, no es Rihanna, es la industria que está detrás de Rihanna, de Eminem, de Jay-Z, que le dicen, mira, porque esto es sabido, y más ahora con toda esta popularidad de los videos, vienen los artistas y le dicen, sí, a mí me hicieron firmar un contrato donde tengo que entregar un álbum, 5 álbumes, y en estos álbumes me dan las canciones, porque ellos ni tienen, muchos de estos artistas ni tienen la creatividad o la capacidad o la habilidad, algunos de ellos, para poder cantar letras. ¿Ustedes creen que Sabrina Carpenter se pone a estar escribiendo, los hombres son inútiles, los odio a los hombres, esto?
Vayan a ver, tiene 15 compositores de las canciones más populares y más virales que tienen estas muchachas que están promoviendo esta ideología en contra del hombre y la mujer. ¿Qué necesidad tenemos? No hay necesidad, pero hay ciertos elementos o hay ciertas personas que sí se enriquecen de ponernos y dividirnos. El hombre en contra de la mujer y la mujer en contra del hombre. Entonces, pues, pongámonos a pensar, ¿quiénes se están beneficiando de crear consumidores que estén en contra de Dios y a los cristianos en contra de los consumidores que ignorantemente están en contra de Dios? Entonces, dice la palabra, pues dice el dicho, divides y vencerás. Qué casualidad, loco. Sí, eso como decía es cierto, como que no es necesariamente el artista en sí, aunque más bien ellos muchas veces pueden ser intérpretes, es ahí donde está su arte y hasta cierto punto sí tienen un control creativo, me imagino. Pero cuando te das cuenta de que hay una ideología que se repite entre tantos artistas y que siempre comparten los mismos compositores, managers, van a la misma empresa, entonces lo que uno se tiene que fijar es quiénes están financiando eso, que normalmente son los que ellos imponen cuáles van a ser los estándares, el mensaje, que el tipo de producción, la dirección de los videos. Ellos al final son los que sueltan el dinero, los que lo hacen llover, Rayman, pero esas personas se puede seguir la cola de la serpiente y podemos ver de que hay alguien que le hace llover cosas a ellos, que este sería esta supuesta entidad Rayman, que ya vamos a entrar más a fondo quién puede ser esta entidad. Release me, libérame. Rayman, libérame. Quiero hacer un comentario. Una rola de Jamie Foxx. Jamie Foxx me cae mal. La única razón por la que lo tolero, un 0.1%, es porque tiene una canción con Kanye West. Pero después de eso, y no se llama Kanye West, se llama Ye. Es porque le echó la mano al brother cuando estaba iniciando con su primer álbum, College Dropout. Pero después de eso, me cae mal. Y solamente con verlo, su energía, bro, es satánica. Ese bro está metido en cosas. Y me hago responsable de lo que digo. Yo no sé cómo ustedes. Sí, Jamie Foxx. Ese fue uno de los primeros que salió promocionando el Devil Gato. Voy a decir ese código, pero él fue uno de los primeros que salió grabándose respecto a esa crisis. Y no fue, al ratito salió que el man estaba bastante enfermo de salud. Yo no digo que haya una relación, pero muchas personas hicieron esa conexión como, oh, qué casualidad. Oye. With more ass than delicious, that's my flavor of love. We make it rain like Rain Man when he play with the glove. Amateur pole dancing, come and get this cash from me. They call me Rain Man. She try to rain dance, money so long. Competition's dragging the ain't none. Speak of the devil, it's attack of the Rain Man. Speak of the devil, hablando del diablo, un ataque del Rayman. Blood staining my apron. Es que lo que pasa, bro, que muchas de las personas probablemente que incluso vean este video no tengan, ¿cómo te diría yo?, la noción del peso demoníaco que significa o representa esta figura. Y la verdad es que no es que porque yo quiera, pero una de las cosas que nos hizo ser bastante unidos a Martín y yo es el descubrimiento de las cosas que han estado ocultas para el ojo público, lo cual hemos venido investigando durante los últimos 10 años que nos conocemos de manera curiosa, pero esa curiosidad es lo que nos ha llevado a ser más unidos en Cristo, porque nos hemos puesto a indagar tanto sobre cosas públicas, pero dentro de lo público existe ese simbólico oculto que decimos, wow, esto está ocurriendo delante de nuestros ojos. La gente no lo ve,
y se está promoviendo de una manera desproporcionada. Entonces cuando vemos a Rayman es como que estén invocando en cada canción, en cada letra, en cada minuto a una entidad bastante poderosa, demoníaca, y debería de preocuparnos, debería de darnos miedo. A mí verdaderamente no me da miedo en el sentido de que wow, me va a aparecer, no, lo que quiero decir miedo en el sentido de que es tan normal en nuestro vocabulario, es tan normal en nuestro subconsciente e inconsciente que lo pasamos por alto, pero verdaderamente estamos dándole nuestra energía a una identidad que de eso vive, de nosotros, de lo que le ofrecemos. Estamos, como dice Rayman, volvámonos a la prehispanidad, le estamos entregando como hereditaria nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestra energía, nuestra alma, nuestro... Entonces, sí es preocupante, pero ya a nivel espiritual entre bien y mal. No. Sí. Y no es una cuestión de tener miedo, es una cuestión de estar alerta y más bien ser temeroso de Dios, porque aquí el mismo Eminem lo dice, un ataque del diablo. Y esos son bombas en la conciencia espiritual de las personas, que esta música te hace repetir letras que no conoces sus significados como mantras, y eso pone a la mente del ser humano en un nivel espiritual bastante bajo, que te hace ignorante de esa realidad espiritual de la que estás siendo partícipe. Vos incluso mencionaste respecto a una entidad e incluso mencionaste la prehispanidad, y sí hay una relación en quién podría ser este ídolo, pero lo vamos a ver más adelante porque sí lo tengo aquí investigado. Tengo aquí las citas de referencia para que vean que algo que ustedes también pueden comprobar. Solo cosas del diablo mencionan. ¿Qué dijo ese loco? Rayman on fire from the hells of Hades. Bob Dylan, ese es un caso, alguna vez vamos a tal vez reaccionar al video donde él sale diciendo que él hizo un pacto con el comandante en jefe de este y el otro mundo, pero él lo dijo así como con un toque así todo ocultista, todo como que él trató de decir algo, pero a la misma vez se veía que se estaba censurando. Y él ha sido un grande, Bob Dylan, hasta un Nobel creo que le han dado. Entonces parece que él ha tenido que pactar mucho. Él en esa entrevista, él dijo que todavía tiene que estar cumpliendo con su cuota. Incluso puedes poner el clip, creo, loco, ahí breve, lo que, si es que no lo querés producir mucho. Bueno, Rayman down in the sun en una isla, en las Islas Caimanes. Bueno, pues. Yo, plus my nieces got brain damage. I'm dumber than Brain Man is. There's mayonnaise on this, I need a plain sandwich. Algo que ustedes van a notar, que yo he notado, el artista que más se ha repetido en esta asquerosa lista. Por eso después está de rodillas en los Super Bowls. El único. Eminem. Eminem. Nadie se pone de rodillas, solo él, porque a él ya le vendió el alma al diablo, él le pertenece al diablo, tiene que estar constantemente humillándose en esos rituales públicos asquerosos. Es Eminem. Y lo voy a poner. Ahora conocido como Feminem. Sí, loco. Y recordad que Eminem, para que era un grande. Claro, ahorita el man no supo mantener su carrera, lo que sea. Pues yo no me han gustado últimamente sus últimos, no sé, como proyectos. Muchos de sus trabajos. Cada vez que aparece, solo como te emocionas. Es como cuando sale algo de Dragon Ball Z, que pensás que va a ser algo bueno y solo te termina decepcionando. Pero cuando
todas estas canciones, bro, Eminem estaba en el número 1, era el que más pegaba. Entonces es bastante curioso que el artista que era más popular era el que más le estaba cantando a Raymond, por ende era lo que las personas más estaban repitiendo. Otra cosa, creo que Raymond también tiene que ver, ya cuando tiras billetes y caen así los billetes, pero simbólicamente eso también pues puede significar algo bastante oscuro. Nosotros vamos a poner ciertas partes de clips de Raymond para que ustedes sepan de qué identidad es la que estamos hablando. Sí. Pero tiene que ver con la riqueza, tiene que ver con la abundancia material de este tipo de industria verdaderamente lucrativa. Entonces, qué casualidad, qué ironía, ¿verdad? De que la industria lucrativa es la que más le ofrece a sus artistas, bro, sus bebés, sus niños, sus proyectos, bro, a Raymond. Sigamos. Correcto. Todo esto sí, como vos decís, tiene también su inicio desde las culturas más antiguas. Es como que ahora esto es una traducción porque vivimos en un mundo industrial, pero en lo ancestral era a nivel cultural el tipo de adoración, de rito que se le daba a esta entidad y tenía que ver siempre con la producción, que primordialmente era la agricultura en esos tiempos, todo lo relacionado a la lluvia. Cada vez nos vamos a acercar más a ese estudio ya escatológico de quién podría ser esa entidad. Qué lindo, clase de letra. You know what though, I love the rain, man. Love the rain. No joda, aquí dijo I love the rain, man. Y nace un sólido, la verdad. Él era antes de Ye, era él. Hasta en el mundo del hip hop. Pero murió. I love the rain, pero bueno, uno nunca sabe, vos sabes de que también la pueden colar por ahí. Let's go. It's the rain man, can we have a rainy day? Make it rain. Make it rain. But there was one named Lazy Cooper who said he was a lying chief. Qué horrible esa canción, la voy a quitar. But the judge says more can't have no fun. Big one. Mira, Bob Dylan nuevamente. Comes with his magic wand. But the judge says more can't have no fun. Dice cuando Rayman viene con su varita mágica, nuevamente. Jay-Z, wow, mira, después de, incluso diría que es más ficha, sujeto de estudio, más que Eminem, este sujeto. Jay-Z en su rola Devils. Por alguna casualidad, por alguna ironía, casualidad, disculpen la redundancia, si meterme con Jay-Z, meterme con el diablo, compadre. Siento que ese brother está bien fichado, está bien metido en cosas que solamente un ser de su mismo estatus, bro, lo podría vencer, y en este caso sería mi caballo del apocalipsis, Kanye, bro. Él lo dijo cuando el maestro se reveló, creo que fue en 2016-2017, cuando paró el concierto. Él dijo: Jay-Z, no me mandé a nadie a matarme, no mandé a tus chicos a matarme, habla conmigo como un hombre, platiquemos, llamame, le dijo. Que fue cuando la gente dijo que Kanye tuvo un mental breakdown, pero la verdad no fue un mental breakdown, fue un mental control breakdown, porque se salió de la programación, del guión, de lo que un artista está determinado para cumplir dentro de un contrato, y habló con las personas desde el corazón. Fue un momento bastante honesto, y nada lo que ese hombre dijo me parece irracional respecto a la posición y todo lo que él estaba llevando en ese momento. Creo que cualquier persona que quisiera hablar con la verdad o que estuviera enfadado de tanta falsedad en una posición que tenés tanta exposición frente a las personas, creo que cualquiera con un sentimiento de justicia hubiera dicho lo mismo o incluso cosas peores. Dice: Dear God, I wonder can you save me. Los Illuminati quieren mi mente, mi alma, mi cuerpo. Dios, sociedad secreta,
quieren tener un ojo en mí. Oh, eso no es Tupac. Bueno, como podemos ver, era muy común de que mientras se cantaba mucho a Rayman, estos artistas también siempre iban mencionando lo de Illuminati, como que siempre estas cosas están relacionadas, como que uno siente la vibración de la palabra de estas personas y sabe de que se están refiriendo a algo extraño, a algo oculto, a algo paranormal. ¿Qué pasa? De que Baal, el demonio Baal de los cananitas, se le conocía como el señor de la tormenta, asociado con la energía destructiva y fertilizadora de la tormenta, esencial para la agricultura en el antiguo Canaán. Sí, entonces dice, el ciclo de la vida en la mitología luchaba contra Yam, el caos marino, y Mot, la muerte y la sequía, simbolizando el cambio de las estaciones. Y esto se sabe por la tablilla Ugarit, donde aquí se pudo rescatar información de la cultura cananea y cuál era la adoración que le tenían a Baal. Y como habíamos dicho antes, uno pensaría, oh wow, solo están adorando a la naturaleza. Es lo que vemos hoy en día con muchas personas de que tal vez son panteístas o están dentro de lo New Age. No voy a decirte que eso es esencialmente igual a esto, porque sus prácticas, más allá de un pensamiento filosófico o un punto de vista, ya incurren en prácticas ritualísticas que son totalmente satánicas, a diferencia de ciertos pensamientos New Age o en la filosofía del panteísmo. Pero podemos ver de que aunque se le adore a fuerzas de la naturaleza, lo importante es ver la manera en cómo lo hacían, y ahí vemos que no solo es una idolatría, sino que algo meramente demoníaco. Como podemos ver aquí, vemos cómo los cananitas adoraban a Baal y hablan de los ritos de fertilidad, donde se usaba la prostitución sagrada, lo cual es un oxímoron, porque no podemos volver sagrado algo que es pecaminoso. Para Baal, la lluvia fecundara la tierra, se realizaban actos sexuales en los templos. La idea era que la energía liberada en estos actos estimularía la fertilidad de la naturaleza. Es muchas veces lo que vemos en los ritos satánicos, de que hay mucho sexo ritual para que en esos niveles de energía se manifiesten, según ellos, acciones, recompensas que sus seguidores están buscando. Y también se celebraban grandes fiestas donde el consumo de vino y la comida era central, celebrando la abundancia que Baal proporcionaba. Me recuerda lo de carnaval, carne para Baal. Vos sabes de que muchas veces repiten eso. Ok, aquí se pone más turbio. Sacrificio de animales y ofrendas, sacrificio de toros, el animal del símbolo de Baal debido a su fuerza y potencia sexual. Wow. Sacrificar un toro era ofrecerle al Dios su propia esencia del poder. Pero vos sabes de que también en la parte bíblica podemos ver cómo al toro, a Baal, se le sacrificaban muchas veces niños. Y había algo que se llamaba, creo que le dicen en Burning Bull, creo que le dicen en inglés, que era un instrumento donde metían a los niños y el llanto de esos niños dentro de ese toro metálico hacía un sonido como de animal, como que tenía una ingeniería acústica a ese ídolo, y podía ver cómo el ídolo rugía, pero era el llanto de la víctima que se estaba muriendo por dentro. Y aparte las percusiones, nuevamente todos sus feligreses tocaban los tambores, y eso también siento que está relacionado con ese componente musical del que hablábamos en un principio. Ahora dice también la automutilación y el éxtasis. Como se menciona en el relato bíblico del Monte Carmelo, los profetas de Baal buscaban llamar la atención del Dios a través del dolor y la muerte y el frenesí.
cortes con el cuerpo, usaban cuchillos y lanzas para sangrar sobre el altar. El derramamiento de sangre humana era visto como el sacrificio supremo para despertar a un Dios que parecía no responder. Danzas frenéticas, nuevamente relacionado al tema de la música, realizaban danzas frenéticas, rítmicas y repetitivas que buscaban estados de trance para comunicarse con las fuerzas de la naturaleza. Bueno, básicamente se supone que había tiempo atrás una rivalidad entre la creencia de Yahvé y los Baales, porque Yahvé era el Dios único, pero los otros pertenecían a un politeísmo, por así decirlo. ¿Qué pasa? De que hay ciertas teorías históricas que dicen de que el pueblo hebreo había comenzado a adorar a Yahvé gracias al panteón de los cananeos, como que del politeísmo cananeo ellos sacaron la idea de un Dios monoteísta. Y a lo largo del tiempo, esta idea terminó aplastando a los demás dioses que ya no eran vistos necesariamente como dioses, sino como ídolos falsos. Y también podemos ver cómo este principio de culto hacia Yahvé también tenía que ver con las aguas, con la agricultura, con la tormenta, y era como que estaban estas dos rivalidades entre el Dios único y los falsos dioses. Podemos ver en el libro de Leyes cómo existe una rivalidad entre el culto a Baal y el culto a Yahvé como Dios único y sobre todo poderoso. Y se muestra la supremacía con un reto que les hace Elías a los brujos que ellos se consideraban profetas de Baal, donde al final Elías termina realizando una proeza a través del mandato divino. Dice que hicieron una apuesta donde se tenía que ofrecer un holocausto y el profeta Elías clamó a Yahvé. Entonces desde el cielo cayó fuego y consumió el holocausto, cosa que no lograron hacer los brujos de Baal. Entonces, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Yahvé es Dios, Yahvé es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Un comentario que quiero añadir a lo que nos está comentando Martín, y es que nosotros, el ser humano, pedimos muchos milagros, muchas señales, mucho esto, mucho lo otro, pero podemos ver en el Nuevo Testamento que dice la palabra de Dios, por ejemplo, con lo de Rico y Lázaro, que nos enviaron señales, nos enviaron profetas, vino el Hijo de Dios. O sea, tenemos tantos recursos para creer que seguir pidiendo señales es bastante, para mí, egoísta. ¿Por qué? Porque lo que le están diciendo a Dios es: Señor, yo creería en lo que tú dices si obviamente me cumples el capricho de que yo, a mi manera, a mi forma en que yo quiero que se ejecuten las cosas, te exijo de que me des una señal que sea de esta manera. Dios no se mueve así. De hecho, yo como ser humano, si viene alguien y me dice: y te voy a dar un trabajo, ¿puedes venir mañana? Sí, yo iría, pero primero me tienes que... Y comienzan a enviar bro, yo soy el que necesito el trabajo, yo tengo que ir, yo soy el que necesito a Dios, yo tengo que buscar a Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Nosotros aceptamos a Dios y hacemos lo que la palabra de Dios dice, obedecemos la palabra, o sea, obedecemos a la Biblia. No obedecemos señales, no obedecemos milagros. Por ejemplo, esto, nosotros nos estamos enfrentando todos los días a entidades que usted y yo incluso desconozco. No sé, mañana nos volvemos famosos desproporcionadamente, o tal vez no. Y van a haber muchas personas
que le vamos a caer mal, sobre todo por los tipos de temas que nosotros estamos haciendo, nos pueden hacer daños espirituales. Y si la voluntad de Dios es que muramos dando la palabra de Dios, pero de esa manera yo lo voy a aceptar. Yo estoy dispuesto a morir por mi verdad. Dice la palabra de Dios que los únicos que van a morir por predicar la palabra de Dios somos los hijos de Dios. No vamos a enfrentarnos a las entidades, no vamos a ir a pelear, no vamos a ir a matar, no vamos a ir a prestarnos para hacer unas acciones. Dice que la venganza es de Dios, entonces tenemos que dejar que Dios tome el control de la voluntad. Jesús dijo: yo tengo una legión de ángeles que están dispuestos a venir aquí a rescatarme enseguida. Solamente doy la señal y ven. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Carnalmente y espiritualmente se enfrentó a estas entidades. ¿Y qué hizo? El plan de Dios era que muriera para darnos nuestra salvación a través de la resurrección. Venció la muerte. Entonces, si la voluntad de Dios es que a través de nuestras prédicas, como Pablo, Pedro, Juan el apóstol, Juan Bautista, muramos, hay que aceptarlo. Si enfrentarnos a estas identidades nos va a tomar nuestra vida, hay que aceptarlo. ¿Por qué digo esto? Porque estos temas, las personas dicen: es que, ¿por qué Dios es malo? ¿Por qué Dios los permite? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque solamente de esta manera, mostrando el mal, se puede fundamentar el bien. Volviendo al tema de los Eliseos, dejemos de pedir señales. No vamos a ocurrir señales, es creer, y creer es decisión de uno. Yo decidí creer, y al creer comencé a obedecer en base a mis acciones ligadas a la palabra de Dios. Pero no voy a estar esperando. Imagínense que en este caso hubiese sido lo contrario. Los brujos sí hubieran cumplido, no sé, el caso hipotético, el milagro. Todo el pueblo de Israel iba a comenzar a creer en los brujos. Entonces, si el día de mañana te aparece una señal, ¿qué tan discernimiento tú tienes como para descifrar si es una señal de Dios? Que Él dijo que ya no iba a enviar señales, o una señal del maligno. Y no es señal, la verdad, muchas veces ilusiones, percepciones, realidades alteradas, pero no es como que wow. Como lo acabamos de decir, Él no puede crear, el único que puede crear es Dios, pero sí puede alterar, puede modificar, puede crear ciertas ilusiones que te hacen creer que pero no, el único que puede crear es Dios. Ese es mi comentario. Sí, y aquí podemos ver según lo que hizo Elías cuando descendió el fuego y consumió el holocausto, y que también aprendieron. Yo creo aquí se prendieron, pero no sé si se refiere a que les prendió fuego. Yo creo que se refiere a que lo atraparon y luego lo degollaron. Uno diría: wow, qué brutal, demasiado sangriento, pero estamos hablando de que eso eran tiempos violentos, y si no eran ellos, iban a ser el pueblo de Israel. Y el propósito era de que las personas se convirtieran para que no se necesitara ese tipo de matanzas. ¿Qué pasa? Que esta gente estaba tan corrupta de que al final no es que estuvieran matando a personas inocentes. Estamos viendo de que el culto a Baal era algo totalmente sanguinario y satánico. Era darle una justicia a todas las personas que estaban promoviendo una cultura, una falsa religión de muerte. Y después no solo se muestra el poder de Yahvé sobre el fuego, sino que después Elías ora por la lluvia y desciende la lluvia bajo el reino de Acab. Entonces nuevamente se ve como Baal, el supuesto falso dios Rayman, podemos ver cómo termina siendo superado por el Dios de todo. Como vos habías dicho en un principio, nunca mejor dicho, dijiste de que Satanás era el príncipe de la tierra, pero Cristo es el Rey de Reyes. Y podemos ver aquí también en otras interpretaciones, como en Salmo 68:4, cómo dice: canten a Dios, canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga sobre las nubes.
y regocíjense en su presencia, que básicamente era la manera en cómo conocían a Baal como el señor de la tormenta. Pero aquí dicen de que es Yahvé quien cabalga sobre las nubes. Y aquí también podemos ver en Oseas 2, vemos cómo dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Había algo que quería mencionar, como había dicho antes, de que las culturas prehispánicas acertaste totalmente, porque podemos ver de que aquí se hacía lo mismo. Por ejemplo, tenemos a Tlaloc, que dice era el equivalente directo a Baal en cuanto a poder y temor. Él era el señor del rayo y de la lluvia. Y dicen de que el sacrificio de niño era algo común, quizá el ritual más impactante. Para asegurar la lluvia al inicio del año, se sacrificaban a los niños en los cerros sagrados. Lo mismo que mencionaban de Baal aquí arriba, de que se iban a un cerro, a los lugares altos. Entonces, y vemos cómo todas estas culturas satánicas al final terminaron siendo aplastadas porque el catolicismo, el cristianismo, representó una cultura superior donde muchos de estos pueblos aborígenes que vivían en un estado de esclavitud por pueblos aborígenes más sanguinario, y también estos mismos pueblos que eran unos totales psicópatas, se sacrificaban entre ellos, a excepción de la casta superior, como podemos ver que pasa muchas veces, de que al final los que mueren son los pobres y los que sufren las locuras ideológicas de las personas en la cima de la casta. Entonces podemos ver que estaba pasando lo mismo. Al final todos estos aborígenes se dieron cuenta de que era mejor y superior un Dios que moría por nosotros para la salvación a que unos falsos dioses que en esas ideas hacían que ellos se mataran, según ellos, para tener prosperidad en sus recursos naturales. Material. Al final, la idea del Dios único, del sacrificio de Cristo, terminó reconciliando el conflicto y la exploración ante esos dos mundos. Hay muchas personas de que se quejan y dicen de que mi cultura prehispánica, pero nuestra cultura es verdaderamente hispánica, y eso representa el fruto del triunfo, mejor dicho, de el bien sobre el mal, porque aquí se vivía en un total descontrol. Tampoco voy a desprestigiar que había muchos avances científicos y conocimientos médicos que tal vez nosotros ignoremos, y que había mucha filosofía, o no sé si se le podía decir filosofía a ese tipo de conocimientos, pero había mucha cultura de que incluso fueron los mismos sacerdotes y misioneros quienes ayudaron a transcribir y a preservar parte de este conocimiento. Es verdad que hubo demasiada destrucción al respecto, pero creo que en su generalidad triunfó el amor, y fruto de eso lo podemos ver en el mestizaje, que es lo que nos compone racial o etnográficamente como hispanos. Y nuevamente se ve como la cultura del Dios único termina siendo superior a estas falsas religiones que su manera de idolatría siempre incurre en el sacrificio y muchas veces de menores. Siempre, ¿verdad? Siempre el alma inocente, siempre el alma que no ha vivido nada, es el que paga y sufre más. Me da mucha tristeza, pero ese es el mundo en que vivimos. No soy inocente, no soy ingenuo, sé que estamos jodidos y tenemos que enfrentarnos a eso, así que hay que prepararnos tanto espiritual como físicamente y financieramente, ya que con los recursos de dinero, a través de los negocios correctos, de la manera correcta, podemos utilizarlo para crear una mejor estabilidad tanto en nuestros seres queridos, nosotros mismos, y a donde podamos llegar a abarcar. Entonces no nos hagamos
voy a quedarme de rodillas aquí esperando a que ocurra algo. No, nosotros necesitamos mover el mundo para que eso llegue a ocurrir mientras esperamos la segunda venida de Jesús. Amén. Totalmente de acuerdo. Hasta aquí podemos ver, mira, sacrificio femenino. O sea, estamos hablando de algo totalmente horrible. No me imagino cuántas niñas, cuántas madres tuvieron que ser sacrificadas. Y al final lo que vino a traer el sincretismo, o mejor dicho, el catolicismo aquí a América, fue de que las esclavas fueran bautizadas, y muchas de esas incluso terminaron siendo esposas de muchos de los que se les llama colonizadores o libertadores. Y muchos piensan de que hubo un exterminio, pero realmente la cantidad de aborígenes era muy superior por la de europeos, y eso es algo que incluso podemos ver en nuestro día de hoy en Latinoamérica. Es verdad que hay países que tuvieron más presencia de estos grupos europeos, y por eso podemos ver de que es más normal encontrar a gente de tez caucásica, pero la mayoría de nosotros somos morenos. Entonces, como podemos ver, siempre aquí ya lo podemos ir contando. Voy a poner aquí una foto de este mae, yo solo para dar una este gay. Elías está. Quiero hacer un comentario. Dale. Quiero hacer un comentario para hablar sobre lo de la prehispanidad y la colonización. Pobrecitos, los indígenas nos colonizaron. Sí, gracias a Dios, la verdad. Yo no quisiera haber crecido ni vivido una época de mi historia donde tengo que andar. O sea, ustedes no se lo imaginan. Tendría que andar protegiendo a mi hermana, tendría que andar protegiendo a mi mamá, a mi hermanito, de que no, va a tener un nuevo hijo, hay que abortárselo, hay que sacárselo. ¿Por qué? Porque sí, porque hay que entregárselo a la divinidad, a la identidad. Gracias a Dios que llegaron los católicos, colonizaron y nos dieron lo que es el cristianismo, la fe en Cristo, la fe en Jesús. ¿Qué dice la fe en Jesús? Déjame a mí y yo me encargo del resto del mundo, solamente pon tu fe en mí. Pero no, es que y el discurso más rancio que pueden utilizar es: nos quitaron nuestras propiedades, nos quitaron nuestro oro. Nosotros ahora mismo producimos más oro y se lo vendemos más barato de lo que ellos en ese momento tenían las capacidades para extraerlos en nuestros países. Ahora mismo, del oro que están extrayendo estas personas, nuestros gobernantes, nuestros políticos, y se lo están vendiendo a los países extranjeros, ¿cuánto dinero ustedes están viendo en las inyecciones económicas y financieras en sus bolsos, en sus bolsillos, en su economía, en sus países? ¿Cuánto? En el petróleo que están sacando, en las minerías. No se hagan los puros discursos de izquierda que se han comprado durante toda la vida, ni saben, no han visto ni el oro. Yo les traigo 18 quilates y 14 quilates, no saben diferenciarlo. Pero están preocupados por el oro de hace 500 años atrás. Y si se preocuparan realmente, se dieran cuenta de que hay un mal extendido en muchos países latinoamericanos donde hay un exterminio a grupos aborígenes, y no son meramente de parte de extranjeros, son de gobiernos internos o de grupos que supuestamente no trabajan para el gobierno, los que están causando estas masacres. Y sí, al final se termina comerciando a nivel internacional. Pero si realmente estuvieran preocupados por eso, creo que fueran más conscientes de que eso no es algo del pasado, sino es algo que pasa hoy en día. Tampoco estoy pidiendo de que la gente proteste al respecto, porque obviamente hay países donde el hecho que haga eso puede traer muchas consecuencias. Y es curioso que vos habías dicho lo de ese discurso izquierdista, porque también más que izquierdista, yo diría que un discurso poco informado, o siempre en contra de la tradición, que no digo que no podamos ser críticos con la tradición, pero normalmente estas críticas se basan en una
falla en la interpretación. Mira esta imagen que está aquí, que dice: la palabra Baal significa Señor en el antiguo idioma cananeo y representaba una deidad de fertilidad, las tormentas en el Medio Oriente. La imagen demoníaca que se tiene de Baal es en realidad una distorsión hecha por la iglesia, que lo satanizó para consolidar su poder y eliminar a sus rivales espirituales. Baal era un dios venerado en su tiempo. ¿Qué otras deidades habrán distorsionado la iglesia para moldear nuestra percepción de los antiguos dioses que existieron antes de la llegada al cristianismo? Tienes razón. Entonces, pues sí tiene razón, pero su intención es... Dale. No, tienes razón. Como siempre, la iglesia dañando los rituales, bro, dañando los abortos, dañando las extracciones de bebés, dañando los niños. Sigamos haciendo eso, sigamos haciendo la práctica de sanguinarias de hace 500, 700, 800 años atrás. Antes estaban en lo correcto. A ver, traigamos a todos esos que hacen esos posts y que vivan y presencien qué significaba un ritual de los que ellos hacían cuando metían a un niño en un artefacto de cobre y le prendían fuego. ¡Ja! Para Baal. Qué lindo, clases cultura. Y todavía, vos sabes, Señor, no, era nuevamente plantas, agua, agricultura, siembra, lo bonito, ajá, pero investiga cuáles eran sus métodos. Nuevamente, si estas personas no tuvieran ni siquiera esa apertura a debatir o hablar de estas cosas en una sociedad de muerte y de generación como esa, es lo que hablaba anteriormente. Hay muchas personas que critican a un sistema viviendo desde los beneficios que ese sistema les da. Entonces aquí podemos ver esto nuevamente, como hay personas que critican todas estas prácticas horribles como que si era algo bueno, y cómo ponen al cristianismo como algo malo cuando ha sido el cristianismo lo que ha fundamentado de que hayan tantas leyes, constituciones, valores morales, tantas reglas éticas, ideología acerca de la libertad, de la apertura de conciencia. Si fue el mismo Cristo el que dijo: busca la verdad te hará libre. La gente piensa de que eso no fue una instauración de cómo el cristianismo se fue esparciendo. ¿Por qué? Porque ahora está normalizado, ya es algo cultural, no es algo meramente religioso. Pero hubo un tiempo en que estas culturas tuvieron que colisionar de una manera que iba a parecer una pelea del Señor de los Anillos, los buenos contra los malos. Es por eso que veíamos aquí en el caso de Elías, o eran ellos o era el culto de Yahvé, y al final el culto de Yahvé fue totalmente superior. Si tenemos los 10 mandamientos, de que eso es un tratado de leyes y que básicamente ha fundamentado muchas de las constituciones de los diferentes sistemas políticos que tienen como principal objetivo una supervivencia y el bienestar de la sociedad. Pero adorar a Baal y la manera en que lo hacía es totalmente opuesto a la natalidad. Estamos hablando del sacrificio de bebés. Y es curioso que estas mismas páginas que te tiran este contenido así conspiranoico, que eso sí es verdadero conspiranoico, ahora vos te metes a ella y están hablando de estos ricos multimillonarios, ocultistas, satánicos que sacrifican bebés. Entonces, ya, ahora porque es popular criticar eso. Ajá. Si ya la Biblia, el cristianismo, esa es la pelea que se viene peleando más de 2000 años atrás, desde el Antiguo Testamento. Volvemos a lo mismo que hemos estado leyendo. Un grupo elitista arriba, los políticos, lo mencionamos anteriormente, los políticos, pero en este caso ellos se llamaban los brujos, los profetas, los que predicaban a Baal, los que predicaban a Moloch, los que predicaban. Entonces, básicamente ese grupo pequeño de arriba, ¿qué hacía ellos? Agarraba, se los quitaba a estos para lucrarse, que es básicamente lo mismo que estamos viendo en la modernidad. Se están lucrando de la inocente, de los huérfanos, de los que están solos, de los que nadie van a reclamar, para poderlos
negociar, para poderlos vender, para poderlos traficar, para poderlos remunerarse de estas personas. Lo acabamos de ver en una película, Sound of Freedom, que el segundo negocio más lucrativo en el mundo es la trata. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuántas veces puedes consumir una sustancia? Una vez cada cierto periodo de tiempo, después tienes que volver a comprar esto y lo otro. Pero un ser humano puede ser utilizado durante el día más de 10 veces. O sea, sus precios son más de 10 veces por día. Es uno de los negocios más lucrativos del mundo. Dicho esto, estas personas elitistas, grupos cerrados, básicamente están haciendo un ritual. Están agarrando a los bebés para enriquecerse, para entregárselos a la riqueza, a Raymond, a Balak, a Moloch, y ellos que les renumeran dinero, conexiones, más personas, más esto. Entonces están haciendo exactamente la misma práctica antigua, están haciendo exactamente lo mismo. Entonces el mismo que hizo ese post, como estás diciendo, entra y es un frustrado que ahora que lo está presenciando en la vida real y lo está viendo hacer desde el rico, que en aquel momento eran los profetas. Bueno, para empezar, ellos fueron ateos porque no creyeron en Dios. Mientras no crea en Jesucristo, siempre va a ser un ateo. Pero bueno, para ir terminando este video, vamos a dar una conclusión rápidamente y tengan muy en mente de que la guerra siempre es contra los niños, contra los menores, porque Satanás, él se rebeló porque él vio la encarnación, y la encarnación es ver al Hijo. Él tiene algo contra eso, contra los niños, contra la descendencia. ¿Y por qué? Porque la sangre de un niño es lo más puro y es lo más cercano a la sangre de Cristo. Y es por eso como siempre vamos a ver que estas entidades tienen que saciarse de la sangre de las demás personas, pero particularmente de la sangre de los menores. Y desde aquí, pues, repudiamos y reprendemos cualquier espíritu que atente ante la vida de estos menores, y siempre por delante, porque el mismo Jesús dijo algo muy profundo, muy serio y hasta yo diría agresivo, que todo aquel que toque un menor es mejor que se amarre una piedra de molino y se tire al agua y se ahogue. Así de crítico es esto que está sucediendo. Mi último comentario, yo con esto finalizo, es que lo he dicho en mi video. Yo me compré este cuento del discurso popular de que la nueva masculinidad, de la nueva feminidad, de los nuevos valores, y la verdad yo sí era ateo. Yo con Martín lo he hablado. Yo hubo un momento en que reprochaba las conductas de Cristo, reprochaba los valores, reprochaba todo lo que tenía que ver con Dios. Yo leía, de hecho yo tengo el libro de Carlos Marx, tengo el libro de Nietzsche, tengo el libro de personas que han aportado para crear esta sociedad atea, y lo hemos desarrollado, lo hemos dialogado, lo hemos destructurado, porque tenemos que tener conocimiento de los temas. Y cuando comencé a irme, cuando me mudé del país con mi mamá, con mis hermanitos, con mi hermana, me di cuenta de la realidad y de la ideología, y me di cuenta de que no podía y no puedo dejar a mi familia abandonada. Son los seres queridos que yo tengo y tengo que protegerlos con mi vida, a mi papá incluso. Y la única manera de hacerlo es ideológicamente estar lo más preparado posible para cualquier tipo de ataque, porque dice la palabra de Dios que ya no nos estamos enfrentando contra carne, sino contra potestades. Pero vivimos un mundo material, un mundo físico, donde no es lo mismo que me vean pesando 200 libras, que básicamente todo está construido de músculo, a que me vean pesando 100 libras. Obviamente uno de los dos cuerpos va a imponer autoridad. Entonces tenemos que ser fuertes para proteger a los que nosotros queremos, y la única manera de ser fuerte es nosotros convirtiéndonos
en esa fortaleza para ellos, y esa fortaleza solo viene de Cristo Jesús. Entonces, sigamos las enseñanzas. Yo soy pecador, yo no absolutamente cumplo al 100% la palabra de Cristo, pero todos los días busco la verdad, y dice la palabra de Dios que la verdad nos sostendrá, la verdad nos hará libre. Seguir a Cristo Jesús, cargar nuestra cruz todos los días, es lo que nos podrá librarnos de todo este mal, como dice la misma Biblia. Entonces mi consejo es que sí, yo compré ese discurso, y cuando me tocó vivirlo, ese discurso, esa ideología no me sirvió para nada. Me tocó empezar desde cero y arrodillarme a Papito Dios y decirle: Señor, perdóname, toda mi vida he vivido de una manera equivocada, hazme a tu manera. Y que me hizo fuerte, y esa fortaleza se me ha proyectado en que económicamente, financieramente, podríamos decirlo, físicamente, ideológicamente, en conocimiento, en sabiduría, en mejor comunicación, en mejores relaciones con mi familia, en mejor manera de Productividad. productividad, en todo. Dios es un Dios de abundancia, y lo que ustedes creen que son escasez es un acto de purificación para poder, dentro de un nuevo nacimiento, un nuevo ser, poder recibir esa abundancia bajo el espectro de Cristo Jesús. Entonces, no tengan miedo de entregarse a Cristo si están viendo este video, pero sí, tenemos que ser fuertes. Ese es mi mensaje. Y atentos, porque dice la palabra que volverá el espíritu de Elías, y hoy en día, más que antes, la gente está consciente de las mismas crisis y fuerzas del mal con las que este profeta se enfrentó. Muchas gracias por sintonizar su canal favorito, y les estaremos trayendo un contenido más exquisito. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.